Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por estar conectados. Ya hay un poquito más de una tercera parte de la cantidad de estudiantes, más de la tercera parte conectados, entonces eso es muy bueno. Felicitarlos porque siguen con el ánimo y con los deseos de seguir estudiando. Estamos ya en la última parte del semestre. Ya después del segundo parcial, ya los sábados ya son muy contaditos y pasan casi que volados. Entonces, qué bueno que estén todavía con buenos ánimos y pues los animo a que continúen así para que podamos culminar el semestre de la mejor manera y que todos podamos pues obtener satisfacción a la hora de finalizarlo. Voy a iniciar con dos observaciones, comentarios, recomendaciones en cuanto primero a la evaluación docente. Si alguien todavía no la ha hecho, nos indica el coordinador que va a estar abierto hasta el 18 de octubre, entonces todavía tiene ese lapso de tiempo para poder culminar la evaluación docente si aún no la ha realizado. La segunda observación que quiero hacer es que el día de ayer por la tarde estuve revisando los parciales, las respuestas que me habían comentado, principalmente en dos ítems de la primera serie. Entonces estuve revisando, ya está corregida su nota. Ahora sí les puedo decir yo, si alguien todavía no tiene corregida su nota, entonces ahora sí, pues informe que yo no hice la revisión o no sé, de repente se me pasó por alto esa pregunta o respuesta que tenía correcta, pero aún sigue incorrecta. Aunque como reitero, a estas alturas ya todos deberían estar corregidos, pues ya el día de ayer estuve revisando uno a uno para detectar cuáles eran estas respuestas que sí eran verdaderas o si eran correctas, pero que por la configuración que le di primero al formulario o a las preguntas y respuestas, pues no se las tomo como válidas, pero actualmente ya están corregidas de manera manual, es decir, se revisó cada respuesta que ustedes habían dado, pero pues por ahí se me pudo haber pasado una, entonces por eso reitero, ahora sí ya podrían revisar en un momento o al finalizar la sesión para verificar que todas sus respuestas correctas estén o aparezcan con punteo ahí. No sé si les va a aparecer con chequecito o con X, pero sería de revisar la parte del punteo. Porque al menos a mí, cuando hice la corrección, me siguió generando la X, ¿verdad? Aparecía siempre la X, pero en el lado izquierdo donde aparecen los punteos sí aparecía uno de uno. Entonces, pues automáticamente ya está su respuesta ahí considerada y ponderada. Muy bien, hasta ahí los cortes comerciales. Pasamos entonces al momento de la asistencia. Ahí en el chat aparece la asistencia del día de hoy, entonces pueden llenar ahí sus datos.
Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. El tema que nos corresponde hoy, o los subtemas que nos corresponden hoy, son archivos y control de personal. Pero para poder hablar de archivos, pues primero hay que hablar de qué es lo que se archiva. Entonces, por eso pues incluí en la presentación algunas diapositivas acerca de expediente. Si recordamos, la licenciada Zoe, cuando estuvo acompañándonos en el foro, pues nos habló de algunos expedientes que mencionaba ella en cuanto a que es importante porque le dan pie o dan inicio a diferentes acciones que se pueden realizar dentro de la administración, es decir, puede ser una solicitud, puede ser, etcétera, un proceso de ingreso como personal docente o cualquier otra situación. Entonces es necesario siempre tener en cuenta que se va a necesitar de un expediente. Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos diciendo que el expediente es el conjunto de documentos relacionados a un asunto. Puede ser un asunto de negocio, en nuestro caso de la administración educativa, en el cual constan las gestiones hechas por los interesados, investigaciones, consultas y lo resuelto por las autoridades competentes. Aquí nos vamos pues de manera pronta hasta el resultado que la autoridad va a otorgar. Sin embargo, dentro de todo ese resultado se necesita de un proceso y de ir de paso a paso. Por ejemplo, hablábamos de uno de los casos anteriores o en uno de los ejemplos, y creo que lo trabajaron ustedes en el acta, cuando hablamos acerca de un estudiante que no había entregado tareas. Entonces el estudiante, para poder justificar el hecho de que no entrega tareas, tuvo que haber adjuntado algún tipo de documentación. Pues de lo contrario, podríamos dudar de la veracidad de esa información. Cuando un docente se ausenta de sus labores, también debe justificar y debe adjuntar documentación para justificar esa ausencia que tuvo en el establecimiento. Pues a esa serie de documentos que se adjuntan, en este caso para justificar o en otros casos para iniciar un trámite, a eso es que le vamos a llamar expediente. No le vamos a llamar expediente necesariamente a la documentación que los estudiantes presentan al momento de inscribirse, porque ese es uno de los errores que comete uno, de llamar expedientes exclusivamente a la documentación que el estudiante y el padre de familia presentan al momento en que inscriben a su hijo en su establecimiento educativo. Pues no solo eso es expediente hay variedad. Entonces, toda solicitud se inicia con la presentación de un expediente, es lo que les decía, ya que para poder optar a un cargo, la oficina administrativa tendrá que informarse por medio de este conjunto de documentos si es conveniente o no contratarlo. En este caso, pues en las líneas estas que acabamos de mencionar, se refiere más a un expediente de contratación. ¿Qué pasa cuando usted quiere optar a una plaza? Sea 011, sea 021, sea dentro del Ministerio de Educación, sea en una entidad privada, pues usted debe adjuntar su currículum vitae, debe adjuntar sus constancias de estudio, debe adjuntar sus diplomas si los tuviera, debe agregar cartas de recomendación personales y laborales como mínimo.
Entonces, esa serie de documentos que usted va a entregar al momento de requerir y solicitar un empleo, a eso también se le puede llamar expediente. Entonces, reitero, va a haber una infinidad de documentación a la que le vamos a poder llamar expediente. Pero todo eso va a iniciar un proceso o un trámite administrativo. Es documentación, sea una hoja, sean 20 hojas o 100 hojas, a eso le vamos a llamar expediente, a lo que se adjunta a una petición, a una solicitud o a un proceso administrativo. Ejemplos que van un poquito fuera de lo que comúnmente conocemos, porque conocemos el expediente del estudiante, entonces en ese no me voy a detener a hablar, porque el expediente del estudiante creo que ya todos hemos tenido la experiencia, y si no es a través del trabajo, pues es a través de nuestra propia experiencia personal, valga la redundancia, de haber estudiado. Entonces cuando ustedes estudiaban, seguramente pues al momento de egresar de sexto primaria les entregaron el expediente, aunque hay algunos centros que entregan anualmente, pero si no, por lo menos cuando egresaron de sexto primaria les entregaron un expediente en el que tenía su certificado de nacimiento, tenía sus certificados de cada grado, de primero a sexto, si tuviera de preprimaria también, y su diploma de sexto primario. Entonces, ya con eso usted se puede inscribir al ciclo básico y así sucesivamente. Pero ese, reitero, es un expediente que considero yo que todos conocemos. Ahora bien, hay otros tipos de expedientes. Por ejemplo, estos solo son los que se me ocurrieron en el momento en que estaba haciendo las diapositivas. El primero es revalidación de carreras. Recuerde que ya habíamos mencionado en alguna parte de la clase o de las clases anteriores que para poder revalidar una carrera, primero la temporalidad es quinquenio, es decir, 5 años. Cada 5 años debe el centro educativo revalidar las carreras que está ofreciendo. Eso aplica solo a carreras, es decir, institutos diversificados o colegios que ofrezcan servicios en ciclo diversificado. Se debe revalidar entonces. Pero para revalidar se debe tener una documentación, es decir, expediente. ¿Qué incluye el expediente de revalidación de carreras? Para el expediente de revalidación de carreras, primero lo que le piden es fotocopia de DPI de la persona que está a cargo del centro educativo o representante. Digo que está a cargo en el caso de los institutos, es decir, el director, y representante en el caso de colegios, que a veces es dueño, a veces es una sociedad, y entonces solo va a ser un socio, el representante, etc. Va a depender de. Solicitan también antecedentes penales de la misma persona que está solicitando la revalidación. Solicitan el pensum de estudios que van a estudiar los alumnos de esas carreras. Si es sector público, solicitan el listado de docentes que atienden en esas carreras. Si es sector privado, van a solicitar el currículum vitae de cada docente que va a trabajar impartiendo cursos en esa carrera. Y posteriormente va a solicitar el horario de cursos para esa carrera, para verificar que realmente se vayan a impartir todos los cursos. Y por último, pues la solicitud de revalidación de carreras, adjuntando, dice ahí, el documento que vence en el periodo anterior o en el quinquenio anterior. Es decir, si es un centro educativo nuevo, el acuerdo ministerial de creación o resolución en este caso, porque también ya habíamos hablado de que actualmente ya no se crean centros educativos por acuerdo ministerial, sino ahora ya está más descentralizado y esa función queda en dirección departamental. Dirección departamental en ningún momento puede emitir un acuerdo. Lo que sí puede emitir la dirección departamental son resoluciones, dictámenes, etc. Entonces, a través de resolución pueden ir autorizándose también diferentes centros educativos, en este caso a nivel departamental. Entonces,
supóngase que en el 2016 se aperturó un centro educativo o una carrera, entonces tiene 2016, 17, 18, 19, 20. O sea, prácticamente este es el último año que tiene de función de la carrera. Entonces necesita hacer una revalidación. Entonces, ¿qué va a adjuntar? Va a adjuntar su resolución de autorización del centro educativo, haciendo ver que ya pasaron 5 años después de su apertura. Entonces le van a dar al final una resolución nuevamente para revalidar las carreras que está impartiendo en el centro educativo. Entonces, supongamos que pasan otros 5 años y ahora debe adjuntar esa revalidación que le dieron para poder pedir una nueva revalidación. De manera que pueda evidenciarse que realmente la carrera que está impartiéndose ya estaba autorizada antes y ahora solo se le va a dar continuidad al proceso que ya se tenía. Entonces, por eso es que se pide que siempre se adjunte el documento de que está perdiendo vigencia para evidenciar realmente que es un centro educativo autorizado. Ese sería el expediente para revalidación de carreras. Luego tenemos el expediente para nombramiento para director o directora. Por eso la anoté ahí como dirección. Cuando alguien entra al sector público, ahí sí exclusivamente hablando del sector público, cuando alguien ingresa al sector público, y es nombrado como director, puede ser nombrado como director o directora de diferentes maneras. Puede ser, primero, por consenso del claustro de docentes. Segundo, puede ser nombrado por la autoridad superior, es decir, su supervisor. Entonces, cualquiera sean las modalidades, esto no quiere decir, porque ahí hay confusión a veces, esto no quiere decir que nosotros no queremos a la persona que se nombró por supervisión, entonces vamos a hacer una reunión e internamente vamos a elegir a un director o directora. No se puede, porque si ya fue nombrada por la autoridad, automáticamente la autoridad la autoridad ya le trasladó funciones y autoridad y responsabilidad a esa persona de dirección. Entonces no podríamos desconocer esa autoridad. Lo explico porque se han dado casos en los que sucede esto, que viene el claustro y se reúne y dicen, aquí está nuestro director, y supervisión educativa ya nombró a alguien. Entonces eso, al final de cuentas, solo es una perdedera de tiempo porque no procede, ¿no? Porque la autoridad, es decir, supervisión educativa, ya sea supervisor, supervisora, coordinador, coordinadora, va a delegarle a través de un oficio, a través de algún documento legal, ese nombramiento, aunque no se llama nombramiento, ¿verdad? Sino solo es de momento una delegación de funciones. Entonces, cuando ya tenga, de repente usted, como director, directora, ya tenga su oficio donde le delegan la dirección, entonces usted ya debe ir a la Dirección Departamental de Educación ya con su expediente para solicitar el nombramiento de dirección departamental, porque el director departamental lo debe nombrar a usted como director del centro educativo. Entonces le van a pedir que lleve primero su copia de oficio de su autoridad inmediata superior. Imagínense, ese es un requisito previo. Entonces, aquellos docentes que se reunieron y dijeron no queremos o no reconocemos esa autoridad, sino que nosotros elegimos, ¿qué pueden llevar si no tienen ningún respaldo de su autoridad superior? Entonces debe llevar el oficio, debe llevar una solicitud de nombramiento. Si no recuerdo mal, solo son esas dos cosas. Y si mucho, se le incluirá el documento personal de identificación. El expediente para nombramiento es
es muy poco, ¿verdad? Pero debe hacerse el trámite, entonces ya días después le van a entregar a usted oficialmente su nombramiento para atender la dirección del centro educativo. ¿Qué pasa si no hace eso? Pues hasta el momento no se ha visto ninguna consecuencia negativa, sin embargo, pues es uno de los procesos administrativos y más adelante voy a nombrar también las funciones del director, que en una de ellas está, según la Ley de Educación Nacional, pues tener conocimiento de los procesos administrativos. Entonces, si no lo hace, está ya cayendo o dejando de cumplir con una de las obligaciones del director o directora. Luego tenemos expediente de apertura de centros educativos. Y está separado con el siguiente porque hay que distinguir entre los dos expedientes que existen. El de apertura de centros educativos es cuando un centro educativo pues obviamente no existe todavía, sea público o privado. En este caso voy a referirme al privado. Usted quiere aperturar un colegio, entonces necesita conformar un expediente. En ese expediente le van a pedir primero su propuesta pedagógica, es decir, todo el tendido curricular, la malla curricular, haciendo ver cómo va, cuál es la idea o forma de trabajar para desarrollar las diferentes competencias. Luego le van a pedir expediente o currículum vitae de cada docente que va a estar contratado para trabajar o dar clases en su colegio. Le van a pedir también si es edificio propio, pues el documento que haga referencia a que es edificio propio, o si no es edificio propio, le van a pedir el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, que debe ser, si no recuerdo mal, a 5 años o 3, ahorita se me escapó el dato. Pero la idea es que no le dejan aperturar si solo es para un año porque entonces hay mucha inestabilidad para los estudiantes. Imagínense que los estudiantes, usted tiene un colegio en Santa Cruz, entonces primero su colegio está en el Parque de Santa Cruz. Entonces usted empieza ahí el primer año. El segundo año se va allá por la salida a San Cristóbal, adelante del balneario. Entonces la gente que empezó ahí con usted ahora le implica trasladarse. Tal vez lo eligieron usted o su opción de colegio porque estaba en un lugar céntrico. Les quedaba cerca de su casa, mientras que ahora ya se están yendo a otro lado. Entonces eso genera cierta inestabilidad. Y el Ministerio de Educación pues vela también en parte por eso, haciendo ver que debe tener cierta cantidad de años el contrato de arrendamiento y no solamente de un año. Entonces todos esos requisitos, además de que solicitan el aval del Ministerio de Salud a través del Centro de Salud para que digan que todos los servicios que presta pues son salubles. Hablamos de patios, hablamos de aulas, que las aulas estén suficientemente ventiladas, hablamos de que los servicios sanitarios sean los adecuados, si va a atender niños de primaria, pues que tengan un tamaño adecuado para ellos, etc. Entonces todas esas situaciones van dentro de este expediente para apertura, pero como es apertura, le piden algo muy importante también, que es la proyección de estudiantes, porque no le van a autorizar si ustedes realmente no tienen proyección de ni un estudiante. Entonces, ¿qué debe hacer el interesado en abrir un colegio o aperturar un colegio? Pues debe ir y hacer más o menos como un censo. No es un censo, sino sería más una encuesta. Una encuesta de las posibles personas que puedan ir a estudiar a ese colegio, quienes están interesados o quienes estarían interesados en que sus hijos estudien en ese colegio. Entonces se debe tomar nota del nombre, código personal, edad y, si no estoy mal, el CUI también del estudiante. Entonces, ya con eso, ahí sí ya puede empezar usted el proceso de apertura. Entonces ya puede ingresar su solicitud
para aperturar el centro educativo, ¿verdad? Entonces, digamos algo nuevo. Ahora bien, el siguiente ejemplo es ampliación de servicios educativos. ¿Qué es ampliación de servicios educativos? Ampliación de servicios educativos es que ahora usted va a prestar un nuevo servicio educativo. Y la palabra servicio educativo a veces es un poco confusa o lo malinterpretan o no lo entienden porque se habla acerca de ¿qué servicio presta entonces el centro educativo? Ah, pues educa. Pero no. O sea, al hablar en el Ministerio de Educación de servicios educativos se habla más específicamente de qué niveles atiende, qué tipo de estudiantes atiende, qué grados atiende. Primaria, por ejemplo. Voy a abrir un colegio con solo primaria. Muy bien. ¿Cuáles son los servicios educativos que presta? Es decir, qué grados específicamente va a atender. Porque puede ser que solo sea para el primer ciclo, primero, segundo y tercero primaria. Sí, Heidi, se está grabando. Entonces, la ampliación es ofrecer algo nuevo. O sea, ya tengo mi colegio, digamos que tengo educación primaria autorizada, pero ahora quiero impartir educación básica también. Quiero prestar ese servicio del ciclo de educación básica. Pues entonces necesito ingresar un expediente de ampliación de servicios educativos. ¿Cuáles son los requisitos? Exactamente los mismos que el expediente anterior que mencioné en apertura de centro educativo. Pero ¿por qué lo diferencio entonces si es un mismo expediente? Pues lo diferencio porque algunos confunden, ¿verdad?, la apertura con la ampliación. Y dicen, ya tengo un colegio, ya doy primaria y básico, ahora voy a aperturar una carrera. Realmente no es aperturar, es ampliar el servicio educativo. Por eso hago la aclaración en estos términos. Y el último ejemplo que tenemos ahí, el expediente de contratación de personal. Entonces, dentro del Ministerio de Educación, usted necesita llenar ciertos requisitos para poder ser contratado. Uno de los más fuertes es, o importantes sería el crédito académico. Actualmente en Dirección Departamental de Alta Verapaz ya no se está contratando a un profesor para ciclo básico diversificado solo con cierre de pensum. Por ejemplo, ustedes, este semestre cierran pensum ustedes, es decir, si ganan todos los cursos, ya tienen el pensum cerrado. Primero Dios, que así será. Entonces, ya con el pensum cerrado, entonces ustedes antes se podía optar a un trabajo, ya en nivel medio. De hecho, hasta antes aceptaban solo con 20 cursos o 20 cursos aprobados. ¿Eso qué quiere decir? Que con que ya tuviera 2 años estudiando el profesorado, ya en ciertos lados ya le daban la oportunidad de trabajar en nivel medio. Hoy en día ya es más difícil porque en los centros educativos privados ya están solicitando pues que sea especializado en algún área de aprendizaje. Y en el Ministerio de Educación pues piden que ya sea un docente titulado, es decir, ya tenga su título en mano para poder evidenciar si estudió, si aprobó. Esa es la diferencia que hay actualmente en la contratación y les decía, es uno de los requisitos más fuertes para contratar personal. Luego, dentro del mismo expediente de contratación, pues deben aparecer antecedentes penales, policíacos. Actualmente solicitan también la constancia del RENAS para verificar que no sea agresor sexual. Solicitan el currículum vitae definitivamente, que es el documento, también uno de los documentos principales. Solicitan cartas de recomendación personales y laborales. Eso entonces como mínimo va a conformar el expediente de contratación de personal. Como les decía al inicio, si usted tiene diplomas, pues también los incluye para verificar que usted sea también una persona con
con la experiencia necesaria. ¿Por qué hablamos de los expedientes? Reitero, porque los expedientes primero dan paso a cualquier trámite que se quiera realizar. Y luego hablamos entonces ya del, digamos, tema que nos compete, que sería archivos o el archivo. Entonces, dentro de un centro educativo hay diferentes tipos de expediente. Y esos diferentes tipos de expedientes, entonces hay que archivarlos de alguna manera. Obviamente yo no les voy a decir la forma en que se hace un archivo es la siguiente, porque para eso hay cursos especializados en carreras a nivel diversificado y también universitarias, en las que enseñan específicamente cómo se debe realizar un archivo. Yo pues no me voy a detener en explicar el cómo, sino me voy a detener a explicar más o algunas recomendaciones generales. Primero, la definición. En este caso, refiriéndose a una institución. Un archivo es la institución donde se reúne uno o más conjuntos orgánicos de documentos de cualquier fecha o soporte, producidos, recibidos y acumulados como resultado del ejercicio de la función o actividad de una persona o entidad pública o privada, organizados y conservados científicamente, respetando su orden natural en un depósito que reúna las debidas condiciones y atendido por personal capacitado, para servir al sujeto productor o a cualquier persona, como testimonio de la gestión de actos administrativos y o jurídicos, o como formación para fines científicos o culturales. Esta definición, pues buscando yo definiciones de archivo, me encontré con esta que me gustó, pero esta, digamos, es una muy general que se enfoca en una institución que archiva. En nuestro caso, pues no nos vamos a referir como una institución, pero sí es rescatable algunos términos que están dentro de esta definición y por eso la incluí. Por ejemplo, yo diría, un archivo reúne uno o más conjuntos orgánicos de documentos de cualquier fecha o soporte. Las tres palabritas me gustan, que es producidos, recibidos y acumulados, como resultado del ejercicio de la función o actividad de una persona, en este caso de un centro educativo, respetando su orden natural, en un depósito que reúna las debidas condiciones para servir al sujeto o persona, es decir, a la autoridad educativa, al director, al supervisor, como testimonio de la gestión de actos administrativos y o jurídicos, en este caso administrativos educativos. ¿Por qué hago resaltar estos términos? Porque dentro de un centro educativo, según los ejemplos que hemos visto ahorita, ustedes van a poder decir, entonces, ¿qué se debe archivar en un centro educativo? Y antes de que ustedes me lo pregunten a mí, pues voy a lanzar esa pregunta a ustedes. ¿Qué se debe archivar en un centro educativo? Los escucho y leo. ¿Qué se debe archivar en un centro educativo? Hablando de un centro educativo, ¿verdad? Ahorita no vamos a hablar de supervisión ni de dirección departamental, sino nos enfocamos en dirección de un centro educativo. ¿Qué se debe archivar entonces? ¿O qué debe contener un archivo de un centro educativo? Actas, muy bien. Heidi nos dice actas. José nos dice actas de inicio y cierre, expedientes de personal. Exacto. Priscila, expediente. Me imagino que expediente de estudiantes. Buenos días. Buenos días. Uno de los archivos siento yo también y que es parte de lo que se maneja en las direcciones de los centros educativos está la estadística inicial y la estadística final que se maneja cada año de Muy los bien. Estadística inicial y final. Nos dicen expedientes de alumnos y de personal aquí en Adali, en el chat.
Muy bien, ¿por qué hago esta pregunta? Porque por eso no daba ejemplos antes más específicos de un centro educativo, porque quería obtener esta respuesta y hacer ver también y resaltar los términos que encontramos en esta definición, y por eso la copié, porque me gustó mucho. Primero dice es un conjunto orgánico de documentos. Si usted debe tener a la mano los documentos organizados. Dice que es de cualquier fecha o soporte. Y ahí nos aclara Miguel los trámites administrativos. Entonces, usted, para poder decir, sí, yo hice este trámite, usted debe tener alguna constancia. Y esa constancia es la que va a guardar y se va a constituir en un archivo. Entonces, primero, es un soporte. Segundo, nos dice ahí que es de cualquier fecha. Nos siguen comentando aquí. Alejandra dice, el POA, certificaciones de actas, cuadros PRIM, exacto, todo eso forma parte del archivo de un centro educativo. Pero, ¿para qué sirve? Ahí encontramos la primera palabrita en la definición, sirve para soporte, para poder evidenciar que usted está trabajando y lo está haciendo bien. Dice que es de cualquier fecha, es decir, usted no puede decir, como yo este año estoy tomando la dirección, voy a tirar todo lo que es del 2019 para atrás, porque yo soy director del 2020 y 2020 es mi función y entonces solo eso me interesa a mí. No. Debe tener archivados todos los documentos, como dice ahí, de cualquier fecha, es decir, de fechas anteriores también. Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Llega un estudiante o ex estudiante que egresó de, si hablamos de un ciclo básico, de tercero básico en el 2018. Y le dice, mire, fíjese que perdí mi certificado de estudios del básico. Yo aquí estudié los 3 años de básico. Pues estudió el 16, 17 y 18, primero, segundo y tercero básico. ¿Qué hace usted como director? No le va a decir, como yo soy nuevo director, entonces tenés que buscar al director que fue tu director en ese tiempo. Dios no quiera, pero tal vez hasta ya se murió. O ya se fue a vivir a otro lado, o ya se jubiló. Entonces ya no es competencia del director anterior, ya es competencia suya. Pues para eso debe tener los archivos, como dice ahí, de cualquier fecha, es decir, de años anteriores. ¿Cuánto tiempo se debe guardar una documentación? Dice Priscila. No hay un tiempo definido. En el caso de las direcciones no hay definitivamente un tiempo definido. Se habla a nivel administrativo de que debería guardarse por lo menos por un quinquenio, porque hay auditorías, pero eso se concluye porque hay auditorías que usted le van a hacer de documentaciones y que van a requerir que por lo menos tenga 5 años de tenerlos ahí guardados. Evidencias de 5 años para atrás. Pero eso solo es para actos de contraloría, de supervisión, de auditoría. Sin embargo, para actos educativos administrativos no hay ningún límite de fecha. Reitero, debería tenerse todo el expediente desde que se inició el centro educativo, en el caso de cuadros PRIM o cuadros MED, como lo decía alguien. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, se le fue el micrófono. Muy bien. Entonces decía, se debe tener. A nosotros yo he estado en presencia de procesos en los que se ha hecho así, un ya adulto, ya señor, digámoslo así, ha llegado al instituto en donde he trabajado en ese momento y ha solicitado una constancia o una reposición de que sí egresó de tercero básico porque quiere un nuevo trabajo y ahora le solicitan eso. Tal vez estaba trabajando de conserje, digamos, y trabajó por 10, 15 años y ahora quiere un nuevo empleo donde le solicitan una constancia de estudios y ya la perdió. Definitivamente debe buscarse dentro de los registros y archivos del centro educativo para verificar que realmente, porque no como usted como director no le va a generar, sí, hago constar que sí estudió y egresó y ganó y de repente no sabe.
Porque reitero, usted es nuevo este año y le están pidiendo ¿de qué? De 5 o 10 años atrás. Entonces usted no va a tener ese conocimiento a la mano. Pero sí puede buscar en los registros. Dice también las 3 palabritas que me gustan, que es documentación, que es producido, recibido y acumulado. Cuando usted produce documentos, ¿qué documentos produce usted si usted estuviera en un centro educativo? Y para los que trabajan en centros educativos, ¿qué documentos producen en el centro educativo? Si queremos ver aquí en el listado que ya dieron, pues tenemos actas. Esos libros de actas deben estar resguardados. Tenemos trámites administrativos. También deben estar guardados todas las evidencias de trámites administrativos. Por ejemplo, tuvo una demanda el centro educativo en la Procuraduría de Derechos Humanos, debe tenerse el expediente donde se ventiló ese caso, es decir, donde se hizo ver que no había ninguna violación a los derechos humanos dentro de su centro educativo. Expedientes de alumnos. Hay alumnos que se van del centro educativo y nunca se llevan su expediente. Pasaron 5 o 10 años y ahí sigue el expediente. Debe seguir ahí, porque en algún momento puede regresar ese estudiante a retirar el expediente que dejó. Entonces, definitivamente se produjo ahí porque ahí se generaron los certificados de estudio, pero eso no quiere decir que usted puede desecharlo porque ese documento ya le pertenece a una persona. El POA definitivamente. Certificaciones de actas. En el caso de las certificaciones de actas sí se produce en el centro educativo, pero como esa certificación, digamos, es para uso único, entonces esa sí se puede desechar, ¿no? Porque lo que realmente se respalda es en el acta. Entonces, si usted tiene una certificación de acta del año 2018, prácticamente ya no le va a servir porque la vigencia de los documentos administrativos es de 6 meses. Entonces usted debería ir a solicitar una nueva certificación si la requiriera. Eso en cuanto a lo que aparece aquí que ya habían respondido, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué más produce? Por ejemplo, oficios circulares, esas se producen dentro del centro educativo. Entonces debe de mantenerse un archivo también de eso. Recibidos, cuando usted le recibe o le envían oficios circulares, dictámenes, providencias, etcétera, también deben estar guardadas. Y aquellas acumuladas, aquellas que no le corresponden a usted, que no recibió, pero que ya estaban ahí cuando usted recibió la dirección, deben permanecer ahí resguardadas. Obviamente, si usted ve que están en un lugar no muy seguro, pues usted debe resguardarlos en un lugar seguro. Dice, como ejercicio de la función. Es evidencia de que el centro educativo está funcionando. Entonces, para eso decíamos, debe tener sus actas, providencias, oficios circulares, de manera que se vea que sí ha estado trabajando. Es una evidencia también de la actividad del centro educativo. Deben estar organizados y conservados. Le voy a quitar la palabrita científicamente porque es difícil hablar de cómo se conserva científicamente, pero sí deben estar organizados y conservados, ¿verdad? Lo mejor posible, respetando su orden natural, de preferencia clasificado en años, ¿verdad? Para que usted la tenga fácil de identificar. En años, y como dice, su orden natural, o sea, ¿cuál es la naturaleza de ese documento? Es un documento recibido, es un documento enviado, es un oficio, es una circular, etc. Y debe tener un depósito o lugar que reúna las condiciones mínimas para resguardo. Comúnmente en los centros educativos pues se cuenta con archiveros y si no pues debería buscarse algún otro lugar, repisas o algo, pero que se mantengan conservadas y no que se destruyan muy rápido los documentos. Actualmente la ventaja es que también se mantienen registros electrónicos, ¿verdad? Que esos son de más durabilidad. Son testimonio, decíamos, de la gestión administrativa. Eso rescataría yo de esta definición que nos da mucho. Entonces, podría yo incluir estas 3 recomendaciones en el archivo. Los documentos deben ser ordenados. Si
Si usted es director, directora, o usted aspira a ser, por favor, ordene, incluso aquello que no le corresponde a usted, es decir, lo que fue antes de usted, ordénelo. Le va a ser más fácil encontrar las cosas si las tiene ordenadas. ¿Cómo las puede ordenar? Eso ya dependerá de cada uno. Puede ordenar alfabéticamente, puede ordenar numéricamente, temporalmente, de mucho antes a lo actual o de lo actual a lo anterior. Ordenar de diferente manera, pero mantenga un orden en el que usted entienda. Luego tenemos la siguiente recomendación: clasifique los documentos. No solo los amontone, así todo esto es del 2018, todo esto es del 2019 y todo esto es del 2020. Muy bien, ya hizo el orden, ya lo ordenó por años, pero ahora clasifique también. Clasifique por naturaleza de los documentos, clasifique por grado, clasifique por tipo de documentos, si es oficio, circular, clasifique los libros de actas y qué otros libros hay, etc. ¿Por qué? Y ahí viene la tercera recomendación. Porque se debe tener en cuenta la ley de acceso a la información pública. En cualquier momento, alguna entidad puede a usted solicitarle alguna documentación de años anteriores. Les reitero que para fines de auditoría, por lo menos debe tener 5 años guardados usted documentos de atrás, de 5 años atrás. Y no le van a preguntar, ¿usted era director o era directora en ese tiempo? No, sino usted debe tener ese resguardo. Pueden llegar también a solicitarle información, por ejemplo, mire cuántos alumnos salieron en limpio el año antepasado. O sea, no tiene que ser una autoridad educativa, no tiene que ser auditoría, porque actualmente contamos con esta ley de acceso a la información pública. Entonces se debe tener muy en cuenta. Eso serían mis recomendaciones en cuanto a archivo. Entonces, archivo puede ser llamado de manera singular, como todo lo que se guarda dentro de una dirección, o puede ser llamado también de manera plural, como este es el archivo de los estudiantes, este es el archivo de los docentes, entonces aquí están nuestros archivos, ¿verdad? Eso ya dependerá de cada uno, pero lo importante es lo que le hacía ver, que se debe tener lo que se ha trabajado, lo que se ha recibido y lo que se ha acumulado dentro del centro educativo para evidenciar el trabajo que se realiza en ese mismo. Por último, bueno, si no hay dudas hasta aquí paro porque expediente tiene mucha relación con archivo, ¿verdad? Por eso no hice una pausa antes de. Me indican si hay alguna duda en cuanto a expediente y archivo. Oral o escrita. Ustedes me indican. Y buen día. Buenos días. Digamos, haciendo así como características generales que me pudiera dar la diferencia entre uno y otro. Expediente es los documentos que van a tener para iniciar un trámite. Pero archivo ya es, bueno, veamos lo que usted es alumna. Usted es alumna y quiere solicitar una equivalencia de cursos. Para eso usted debe adjuntar, en el caso de la universidad, debe adjuntar las guías programáticas de los cursos que recibió y los cursos a los que quiere hacer equivalencias, además de su solicitud, de su constancia de inscripción. Eso es expediente, implica para usted. Pero para mí, digamos que yo soy la universidad y le recibo ese expediente, ahora ese es su expediente, tengo que guardarlo. A eso le vamos a llamar archivo, a la forma de guardar todos los documentos que tengamos en nuestro poder. Entonces, para usted fue solo un expediente porque solo fue documentación que fue a entregar, pero para mí que yo recibo, no solo voy a recibir y voy a decir, ah, sí, aquí ya le autorizo su expediente y se va a la basura, no, sino debo resguardar ese archivo, ese expediente que usted me entregó. Esta es la diferencia entre estos dos, no sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Muy bien.
Muy bien, continuamos entonces, si no hay más dudas, con control de personal, ya casi por finalizar. Y para empezar con el control de personal, recuerdo que ya habíamos mencionado el control de asistencia o el control de salida y entrada o ingreso y egreso del personal. En ese caso, pues ya hasta hicimos un ejemplo, recuerdo yo. Pero no solo se controla al personal en cuanto a su hora de entrada y a su hora de salida. De hecho, y aquí agregué una parte del fundamento legal, el artículo 37 de la Ley de Educación Nacional en las obligaciones del director, en el numeral 2, especifica planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar. Y ahí menciona un montón que podríamos resumir como las acciones que se dan dentro del centro educativo. Recuérdese que dentro de la supervisión entra el control. Dentro de la evaluación también entra el control. Solo que la supervisión, el control es inmediato dentro de la acción y ya en la evaluación puede ser un control retrospectivo. Es decir, ya voy a revisar, voy a controlar si lo que se hizo antes estuvo bien y se cumplió con todo lo requerido. Entonces, hay controles durante y controles después. A eso se refiere supervisar y evaluar, o así al menos lo interpreto yo, que es una de las funciones del director. Luego, en el Acuerdo Gubernativo 123A, Reglamento de Supervisión Técnica Escolar, también se refiere a algunas palabras como controlar las acciones tanto del docente como en general de los centros educativos. Entonces, sí hay definitivamente base legal para decir necesitamos controlar al personal. Y nuevamente, la pregunta sería para ustedes, ¿qué acciones controlar del personal docente? Además, porque el ingreso y egreso ya lo hablamos en una clase anterior, pero además del ingreso y egreso, ¿qué se debe controlar del personal docente? Si ustedes fueran autoridad educativa o ustedes mismos como docentes, ¿qué piensan que se debe controlar en un docente? Yo sé que como docentes es difícil decir, sí, yo quiero que me vengan a controlar. Es difícil, a casi nadie le gusta y está abierto a decir, sí, vengan las veces que quieran, vengan a verme mientras doy clases, vengan a verme mientras estoy en periodo libre, vengan a verme. O sea, la función de control es muy difícil de aceptar. Sin embargo, es una de las funciones dentro de la administración educativa. Entonces, si usted es docente, ¿qué piensa que deberían controlarle? Si usted aspira a un cargo administrativo como director de centro educativo, ¿qué piensa usted que debería llegar a controlar o cuáles serían de las primeras cosas que debe controlar acerca del personal docente? Los leo y escucho. Dice Ángel, su metodología de enseñanza. Y esa es de las cosas más difíciles de aceptar por un docente, ¿verdad? Que le diga, mire, voy a ir a verificar qué metodología está usando. Para el nivel medio, que hubo programa de actualización docente el año antepasado y el pasado, les cuento como experiencia, ¿verdad? Habían técnicos de FHI 360, que era la institución que auspiciaba el programa PADEP del nivel medio, que iba constantemente a verificar el rendimiento de los docentes, porque si estaba estudiando y le estaban pagando el estudio, pues querían algo nuevo, algo diferente en las aulas. Pero ¿qué pasaba? Yo puedo ser testigo y asegurar que la mayoría de docentes solo preparaba su clase cuando sabía que la iban a llegar a observar.
Entonces ahí hasta su cartelito hacía, preparaba alguna dinámica, leía bien el tema por si alguna duda surgía en el aula, pero lejos de ahí, después de que llegaban a verificar su forma de trabajar, seguían las mismas. O sea, así existe un montón. No generalizo, definitivamente hay docentes que se preparan cada día, aunque ni siquiera estén estudiando, aunque no los estén llegando a ver, pero en el caso de estas personas que yo pude ver, pues me di cuenta de que así sucedía. Entonces, solo cuando lo llegan a ver como que uno se prepara y no debería ser así. Entonces, un docente debería estar abierto, muy bien, quiero ir a verificar su metodología, pase adelante, siéntese, participe de mi clase. Entonces, sí debe ser una de las cosas que se deben controlar del personal docente, que sea una metodología que llene las expectativas de la enseñanza significativa. Y si no, pues ahí es donde ya hay que tomar acciones, pero inicialmente hablamos de controlar. ¿Qué controlo? Metodología. ¿Qué más controlo? No puede ser que solo una opinión haya en... aquí hay más, perdón. Alejandra nos dice la puntualidad. Esa es otra de las cosas que verificaba FHI 360. Tenía un control de tiempo efectivo de clases, le llamaban ellos. Entonces, supóngase que como en el básico es por periodo, iba de 2:05 a 2:40 a verificar a un docente. Entonces, a las 2:05 el susodicho observador ya estaba presente en el aula. Al toque del timbre ya estaba ahí y empezaba a tomar tiempo de cuánto tardaba el docente en llegar al aula. Cuánto tiempo tardaba en sacar sus cosas. Yo no sé si ustedes tienen esa experiencia y perdón si a alguien lo voy a ofender, pero no es con ánimos de ofender, sino con ánimos de mejorar. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay docentes que, como en el ciclo básico y diversificados por periodo, de repente tengo yo educación física con cuarto bachillerato y educación física con quinto bachillerato. No existe, pero solo es un ejemplo. Entonces voy yo, me toca de 1 a 1:30, o me corresponde de 1 a 1:30 educación física con cuarto, voy y saco mis implementos y de repente alguna otra cosa que necesito y empiezo a la 1 a sacar las cosas y a la 1:05 o 1:08 estoy llegando al aula, vengan jóvenes, empecemos con el calentamiento. Entonces ahí ya perdí 8 minutos. Yo sé que es parte del trabajo y muchos dicen, pero es que nadie me va a pagar lo que trabajé antes. Si entro a la 1:10 a sacar las cosas, esos 10 minutos nadie me los va a pagar. Definitivamente nadie se los va a pagar. Pero es parte de la satisfacción docente, decir, voy a aprovechar al máximo el tiempo que tengo. Bueno, pero ese no era el tema, ese salió a colación. Entonces, hay docentes que al cambio de periodo, terminé el primer periodo y ahora me corresponde educación física, pero con quinto bachillerato. Ahora entonces voy todavía a pasar a darme una vuelta al salón de profesores porque de repente con cuarto no usaba silbato, entonces no llevé el silbato, y con quinto sí voy a usar silbato, entonces voy, entro a la sala de profesores, me siento un rato, tomo el silbato y a todas esas ya pasaron 6 minutos desde el toque del timbre. Entonces FHI tomaba en cuenta todos esos minutos. Hay docentes que llegan con su mochilona o lo que sea, su cartera, lo que tengan, incluso aunque no sea grande, y empiezan a sacar. Sí, se me olvidó el marcador, permítanme, voy a ir a traer mi marcador a la sala de profesores. Ya perdí otros 2, 3 minutos. Todo ese tiempo, al menos yo lo veo como parte de la puntualidad también. Y les decía, en algunos programas llevan un control del tiempo efectivo. De los 35 minutos, entonces, ¿cuánto realmente atendió a los estudiantes? Y se han dado casos, porque he visto los resultados de estas observaciones que han hecho estos señores, que solo se dan la mitad. Entonces, de los 35 minutos se dan 17, 18, 19 minutos realmente de atención al estudiante. Y el resto se fue en caminar a la clase, en buscar al papel para borrar la pizarra, porque ni almohadilla llevaba, etc. Nos habla de actualmente vestimenta, nos dice Alejandra también. Definitivamente se debe verificar y controlar. Los planes se deben controlar que se estén llevando,
porque hay gente que planifica muy bonito y ni modo, uno en la dirección dice, qué bien, qué docente, calidad de docente, vamos a proponerlo para el docente 100 puntos, pero ya a la hora de ir a su clase, o sea, no tiene nada que ver con lo que puso en su plan. Nos dice el cumplimiento exacto, lo que decía. Luego también nos dice verificación de sus cuadros de registro de calificaciones. Hay docentes que no llevan ningún registro de calificación y que a fin de bimestre vienen y solo se inventan las notas. Yo no digo que sea en todos los casos, tal vez hay 1 de cada 100, pero hay. Entonces hay que controlar el personal docente, definitivamente hay que controlarlo. Entonces, lamentablemente, para casos de control de personal no existen formatos establecidos. Bueno, y de hecho hay otros tipos de controles también. Por ejemplo, los que tienen personal operativo, pues tienen que controlar que estén realizando labores de limpieza, de mantenimiento, etc. Pero en este caso nos estamos enfocando al personal docente, control de personal docente. Entonces, el reto de hoy es construir un instrumento, obviamente de manera grupal, vamos a construir un instrumento que ayude a controlar alguna acción del personal docente. Aquí ya vimos algunos ejemplos que nos daban los compañeros, pero usted puede agregar algo más. Si usted quiere pensar en controlar algo más, hágalo. Pero, como dijimos también al inicio, debe de evidenciarse. O sea, ese archivo es para evidenciar que usted está haciendo algo. Tal vez usted como director, como autoridad, pasa a las aulas, habla con los docentes, mire, por favor cumpla con la vestimenta correcta, cumpla con la puntualidad, pero no hay nada que lo tenga de respaldo. Y no hablo de un acta de llamada de atención, obviamente, eso es un respaldo definitivamente muy verídico, pero debería haber un respaldo también para decir si incurrió en esta falta, no incurrió en esta falta. Entonces, el reto hoy, y este sí es reto, diseñar una ficha o un instrumento que ayude a controlar al personal docente. ¿Qué vaya a controlar? Eso dependerá o eso lo decidirá cada grupo. De los ejemplos que teníamos aquí puede ser que verifiquen la metodología de enseñanza, verifiquen la puntualidad del docente, verifiquen la vestimenta del docente, verifiquen los planes del docente, que los tenga o que no los tenga, me imagino, verifiquen el cumplimiento de esos planes, que los esté llevando como lo planificó, que verifiquen los cuadros de registro de calificaciones, pero debe existir un instrumento. Eso es lo que los reto hoy y la propuesta de hoy de la actividad que van a entregar de manera grupal. Entonces no hay formato, sino ustedes van a crear desde cero un formato para verificar algo de los docentes, del personal docente. Hasta ahí llegaría yo entonces, dejándolos con la actividad. Si no hay alguna duda, pues ya pueden empezar a trabajar de manera grupal el instrumento de control de personal. Eso, reitero, va a ser individual de cada grupo o que decida qué va a controlar.